Muy buenas tardes, noches en Latinoamérica. Los saludo muy especialmente en esta segunda jornada de el encuentro latinoamericano de profesores y entrenadores de atletismo para seguir con este modelo de capacitación que ofrece el Centro de Pensamiento Deportivo CEPALAC, tendiente a fortalecer el atletismo de Latinoamérica, el atletismo universitario a través de la recién creada Federación de Atletismo Universitario de Latinoamérica, FAULAC y el Caribe. Como les dije previamente, hemos tenido una muy buena eh, receptividad de profesores y entrenadores. En el día de ayer 261 participantes, en sala estuvieron permanentemente 101. Ya tenemos en el día de hoy 54 y está con nosotros el primer conferencista, a quien agradecemos. Alterará un poquito el orden del día y luego estará el profesor Ramón Breto, que ya también nos comunicamos con él. Y empezamos con el profesor Marcos Melasi de Uruguay. Él es miembro del Comité Olímpico de Uruguay, un destacado dirigente muy importante del sur del continente. Ha sido presidente de la Federación de Atletismo Uruguayo y adicionalmente ejerce una vida profesional en el desarrollo de las ciencias contables muy importante, donde antes el atletismo en los primeros 50 años de existencia era conformado por ingenieros, por contadores, porque precisamente quien llevan los números en lo que es un deporte de tiempos y marcas, ciencia exacta. Entonces sus dirigentes eran colmados los cargos directivos por profesionales de esta área. Profesor Marco Melasi nos va a hablar precisamente de lo que fue el desarrollo de las maratones de Tokio 2025, la masculina y la femenina, y especialmente él que ha sido un colaborador generoso con el atletismo uruguayo y que obtuvo su primera medalla mundialista en Tokio 2025 en la maratón femenina. Profesor Melaski, buenas noches en Montevideo. Los saludamos muy especialmente y los saludan este grupo grande de profesores, directivos y entrenadores del atletismo latinoamericano. Buenas tardes, buenas noches amigos, espero que se encuentren bien. La verdad que es una alegría estar en contacto nuevamente y haber participado de todo este proceso, tanto de la primera edición del encuentro de entrenadores, como también en las distintas capacitaciones y en los diplomados que CEPALAC ha extendido en este tiempo. Y bueno, y sinceramente también agradecerte, Ramiro, la oportunidad esta vez de presentar el tema de la Maratón de Tokio 2025, que la verdad, para nuestras latitudes, fue realmente muy emocionante. Pero también nos lleva a prestar atención a determinados criterios, a determinados aspectos que también eh, son llamadores para tener en cuenta en el futuro. Ayer cuando Emperatriz tuvo una brillante, magistral presentación, nos ilustró algunos aspectos a los cuales hay que tener cuidado, que hay que tener atención, que debemos de tener esos eh, tips muy presentes, tanto como para eh, establecer la diferencia como para no caer en aquello que también Juan Luis en algún momento planteaba, que podríamos quedar rezagados. Realmente iba por esa parte. Eh, Alteré el orden de las presentaciones
Si me permites un momentito, que realmente, aquí la tengo. Arrancar primero con lo que fue la maratón masculina, que aquí estaba la presentación primera, pero lo que fue la maratón, realmente eh, están teniendo los últimos eventos internacionales de estas características, cuando estamos hablando por la medalla, una parte emocionante en la definición. En lo que fue París 2024 durante los Juegos Olímpicos, como también aquí también vimos, eh, tanto en mujeres como en hombres, una definición mucho más apretada, que inclusive se necesitó photo finish para definir, luego de más de 42 kilómetros recorridos, quién había logrado ganar en la prueba masculina. Bueno, aquí rápidamente una, un resumen de lo que fue la jornada del día 15 de septiembre, cuando se desarrolló la maratón masculina. Yo decía que alteré el orden, dejé la femenina para segunda instancia. Bueno, allí, también algunos de los aspectos que vamos a ver más adelante. A las 7:30 de la mañana, cuando se largó, había una temperatura en torno a las 22 grados. Y sobre la finalización del evento, había 28 grados centígrados. En el medio, en algunos tramos, en la ciudad, llovió. Estamos hablando de una humedad del 90%, en algunos momentos superior a esto, lo cual obviamente tiene una incidencia y que es otro de los aspectos que vamos a ver y que tal vez lleve a que esta prueba no sea comparable o no se pueda realizar una proyección tan lineal como es para en otras pruebas del atletismo. El podio, ese final apretado, cuando entraron, en realidad entraron 4 atletas allí al estadio, pero inclusive aquí en las imágenes estamos viendo el corredor de Tanzania, justo en el orden que salieron, el de Alemania y el italiano. Realmente, cuando ingresaron al estadio, era realmente difícil predecir cuál de ellos iba a terminar cruzando la meta primero. Incluso en esos tramos, alguno de ellos tomó la iniciativa y se despegó varios metros, como fue Petros, el alemán, y sobre la raya, sobre la línea, ese final de photo finish de bandera verde, como se dice turfísticamente, el corredor de Tanzania se logró hacer por 3 centésimas, perdón, de la victoria. El tiempo, allí estamos viviendo 2 horas 09:48 para el de Tanzania, Petros 2 horas 09:51 y Awani, el de Italia, 2 horas 09:53, con la temperatura que había. Realmente un esfuerzo eh, muy grande realizaron estos atletas, que hasta el kilómetro 30 iban en un grupo importante, que en ese último tramo de carrera llegaron a quedar 5 y luego ya al entrar al estadio quedaron 4 para en el piso del estadio estos 3 eh, atletas lograran esa definición. A nosotros, los latinoamericanos, ¿cómo nos fue? Y que creo que esto también es importante y lo vamos a ver en las damas. En el lugar 32, Cristian Zamora de Uruguay, 2:16:09, Marcelo Laguera de México, 2 horas 20:53, y Hugo Catrielo de Chile, 2:23:29. Esto que me parecía que era importante también mostrar y tener presente cuál es la realidad
latinoamericana en esta prueba, ¿sí? Porque estamos cerca de la media, ¿sí? Si bien aquí mostramos quiénes fueron los primeros tres latinoamericanos que llegaron adelante del resto, realmente nos está dando una pauta de dónde estamos parados. ¿Tá? A pesar que estamos hablando de la incidencia del clima, la época del año, el proceso de clasificación, que esos son también aspectos que vamos a ver más adelante. Aquí también hicimos un cuadro para ver cómo habían llegado a esa instancia, ¿sí? Quien logra la medalla de oro, corredor de Tanzania, 33 años de edad, hoy, nacido en Tanzania, clasificó por marca, ¿sí? Fue 2 horas 04:38 la que realizó. En el ranking se encontraba en el lugar 11 y era el segundo de su país, ¿sí? O sea, había otro corredor de Tanzania con mejor marca que él cuando llegaron a la línea de largada. Con respecto a Petros, que corre por Alemania, 30 años, nacido en Eritrea, también clasificó por marca en el ranking en el lugar 24, era el segundo de Alemania con 2 horas 06:05. Y Awani, que corre por Italia, 30 años, nacido en Marruecos, también clasificó por haber realizado la marca, estaba en el puesto 26 del ranking y era el tercer italiano en orden de prioridad de marca, con 2 horas 06:06. Esto también vamos a ver cómo son los márgenes que eh, tiene este tipo de prueba, porque si esto los estuviéramos viendo en 100 metros, 200 o 400, realmente no, seguramente no estaríamos viendo tanta varianza entre la marca, la clasificación y el puesto en la prueba. Y bueno, aquí ya pasando a la maratón femenina, que se había realizado el día antes, el día 14, donde obviamente Sudamérica en el podio mueve el tablero, patea el tablero. Cuando el momento de la largada había en torno a 23 grados, en el correr de la prueba se pudo haber llegado hasta 30 grados centígrados con una humedad en torno al 78%, lo cual, tanto como el día que corrieron los hombres como el día que corrieron las mujeres, el clima realmente jugaba una parada muy importante y así lo vimos, sin temor a equivocarme, en la maratón femenina. eh, Renunciaron a la prueba, es decir, abandonaron más de 10 atletas. El podio, Jeb Kirki, la de Kenia con 2 horas 24:43, Aceta de Etiopía 2:24:45. Miren la diferencia también que se dio aquí. Realmente eh, estamos asistiendo a jornadas, a cierres de eventos realmente electrizantes, ¿sí? Porque cuando todos vimos esa entrada al estadio de estas dos atletas, decíamos algo parecido a lo de los hombres, ¿no? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a aguantar? ¿Quién va a atacar? ¿Quién va a esperar el último momento para atacar? Bueno, aquí realmente estábamos hablando de dos atletas realmente reconocidas a nivel mundial, con marcas espectaculares. Bueno, una es el récord mundial de media maratón y la otra es la de maratón, así que eh, estaba todo apostado a pleno allí en estas atletas. En el tercer lugar, y para sorpresa y alegría de toda Sudamérica, Julia Paterna de Uruguay
2 horas 27:23, con una carrera muy inteligente, con un proyecto de llegar allí, en principio, entre las 15, bueno, o entre las 10 primeras atletas en arribar a la meta, y aquí se coloca en tercer lugar. Y también, cuando todos vimos, cuando entró al estadio y se sentía desorientada, arribó, cruzó la meta, se entera por los cámaras del lugar que había alcanzado el tercer lugar. eh, Sus expresiones, luego de una extenuante carrera, ver cómo se maravillaba y cómo, no, en realidad en el proceso, en la previa, nos habíamos maravillado muchísimos, y realmente fue como que nos hicieran un electrocardiograma a todos los uruguayos esos últimos minutos de carrera. Y aquí también tomo cómo le fue a las latinoamericanas, ¿sí? Que corrieron varias. Y tomé las tres siguientes, este, que arribaron. ¿Tá? Eh, Eulogio en el lugar 21, era de Perú, con 2 horas 33. Ortiz de Ecuador en el puesto 35 con 2 horas 37. Y eh, Granja en el puesto 46, también de Ecuador, 2 horas 43. ¿Esto qué nos lleva? Que nos muestra que también, ¿dónde estamos parados? Cuando estudiamos los datos, la distinta información, estudiamos la dispersión de los datos. ¿Dónde se ocupa esa? Si graficamos dónde está la nube de puntos. Obviamente lo de Julia eh, es maravilloso. Bueno, pero para el estudio se tiene que hacer un corte de las puntas, de las distorsiones, y se estudian aparte, ¿no? Aquí no, como decía Emperatriz, estamos hablando de un grupo que para nuestra región está dentro de esos 10, dentro de esos dos lugares privilegiados. Y bueno, pero la media, ¿dónde se agrupa? Se agrupa a partir de el puesto 21 en adelante, ¿sí? Que realmente son marcas muy interesantes, y estamos hablando de las condiciones realmente muy, muy duras. Bueno, y aquí los mismos, el mismo análisis que habíamos hecho con respecto a los caballeros, ¿sí? Acá tenemos a Pérez, que nació en Kenia, 32 años, defiende a Kenia, había clasificado por marca, su ubicación en el ranking era séptimo, era la tercer keniata dentro de esos 7 primeros lugares, con 2 horas 16:16. Acefa, de Etiopía, con 29 años, ahora, obviamente defendiendo a Etiopía, también por marca, en el puesto número 3, y era la segunda porque quien defendía el título era el primer lugar, con 2 horas 15:50. Y Julia, de Uruguay, defendiendo Uruguay, 25 años de edad, nació en México, ¿sí? Con padres uruguayos. Sí, clasificó por ranking, estaba ubicada en el puesto 80, obviamente era la número 1 de Uruguay, que en realidad era la única de Uruguay en esta prueba, y su marca, mejor marca dentro del ranking, era 2 horas 27:09. Aquí también una pequeña aclaración respecto a la ubicación en el ranking. Si bien 80 está muy alejado de, o a priori parece muy alejado del podio, tengamos en cuenta que Julia, con las dos competencias que tuvo defendiendo a Uruguay, fue que alcanza el promedio en el ranking para clasificar. Y ellos fueron su primer maratón de 2 horas 27:09, una media maratón de 1 hora 12, ¿sí? Y con ello,
alcanza el puntaje que lo ubica en el puesto 80 del ranking. Profesor, En el ranking también, sí, Ramiro. profesor Ah, Marco Melasi, sí. eh, una sola preguntita teniendo en cuenta que ya hemos avanzado el promedio del tiempo para las otras conferencias. Ya tenemos al profesor Ramón Breton y al profesor Alejandro Grajales en sala. Eh, el nivel de lo visto en las maratones de Tokio 2025 versus lo que ve uno en la maratón de Boston, de Londres, de Chicago, de Tokio, donde hay unos premios muy grandes por bajar marcas y demás, donde se visten fuertemente las camisetas de los patrocinadores, donde hay unos niveles aparentemente superiores, pero que en la maratón olímpica es indudablemente la olímpica, la que da un nombre, y la maratón mundial indudablemente se va también por el oro. ¿Cómo analizas esos resultados, rendimientos, las marcas obtenidas frente a lo que se observa en un año de competencias? Perfecto. Termino con el puntaje este de Julia y lo honrabo con lo que tú me estás diciendo. Julia, su única maratón había sido una maratón que por su ubicación le daba 5 puntos extra, ¿sí? Y, por ejemplo, el Campeonato Europeo de Maratón de Ruta, a la primera le dio 70 puntos extra, ¿sí? Y esa misma atleta, con una marca muy similar, en Valencia se ubicó en el lugar número 12, con el puntaje extra, estaba dentro de las 30 primeras atletas en el ranking. Por lo tanto, hay aquí en el ranking un tema muy particular que también empuja, no solo los premios. Y si me permitís, voy acá a algunos aspectos y acá lo quiero contemplar a lo que tú me decías. El tema de los premios es una realidad. Es importante que World Athletic haya instrumentado premios para quienes se ubican en los primeros lugares. Obviamente esos premios están todavía muy alejados de los premios que se obtienen en las grandes maratones. Y recordemos que un maratonista no puede correr una maratón todos los fines de semana y menos a un alto nivel. Por lo tanto, deben ser muy selectivos, dos, tres, a lo sumo, maratones en el año y deben de apuntar muy bien dónde, porque a su vez, cuando el nivel es muy parejo o hay un grupo muy parejo, no pueden ir todos a correr tampoco la misma carrera, ¿sí? Porque terminan repartiendo miseria. Pero el tema de los premios es realmente muy importante y complejiza, y esto lo tenemos también que tener en cuenta, Ramiro, a las federaciones o a las representaciones nacionales, a las selecciones, que vayan dentro de un ciclo olímpico, por ejemplo, porque el año próximo tenemos los Juegos Odesur, los Juegos Sudamericanos. ¿Y qué le parece si le decimos a nuestros atletas que puedan estar a un nivel avanzado, ven a correr los Juegos Odesur, que seguramente vaya a llegar al podio? Y bueno, y el país tal vez haciendo un esfuerzo puede darte un premio de 2.000, $3.000 por una medalla. ¿Sí? Y bueno, pero ellos por pararse una línea largada de una gran maratón, tal vez tengan la oportunidad de embolsarse 40 o $50.000, sin contar el gran premio que puedan recibir al cruzar la meta. Eh, y esto, obviamente, y eso no quiere decir que esos atletas no quieran o que no sientan su país. No, para nada. Simplemente que también deben de pensar en su futuro, en su familia, en determinadas oportunidades. Y bueno, yo creo que es importante lograr ensamblar estas cosas. Y un aspecto que tú también tenías con respecto a las marcas, creo que las marcas no solo tienen que ver si había mucho premio o poco premio en el evento. Lo que sí incide, y creo que en gran forma, es la época del año en la que se desarrollan las competencias en los mundiales. Los mundiales se corren en verano, con temperaturas cercanas a los 30 grados, cuando en realidad las grandes maratones se corren en invierno con temperaturas que están por debajo de los 20 grados, ¿sí?
Y hay momentos en Italia, por ejemplo, que a veces le puede llegar a caer granizo durante la carrera. Eh, Realmente, un maratonista eh, con su equipo programan y planifican su temporada de competencias y bueno, esas mejores marcas o esos grandes eventos inclusive se desarrollan en la época de frío, no en la época de extremo calor como pasa aquí en los Juegos Olímpicos y en los Mundiales de Atletismo, ¿no? Por eso en algún momento se ha llegado a discutir si realmente estas pruebas mm, deberían de seguir o no. Creo que parte de las definiciones ajustadas, como que digo, el atractivo, por ejemplo, los 10.000 metros, que alguien también en algún momento había esbozado si sería atractivo o no que siguieran por el tema de la transmisión, etcétera, etcétera. Bueno, yo realmente cuando el francés arremetió al final, valió la pena ver toda la carrera. Y aquí pasa algo similar con lo que es entrar al estadio. El de Tanzania es la primera medalla de oro que tiene Tanzania en atletismo, en un mundial. Que ese mismo atleta había empezado en el 2015 su primera competencia, en el 2017 había hecho bronce en Londres, y bueno, ya lo había seguido intentando, intentando, y bueno, y aquí se le dio. Realmente bueno, y él tuvo un aprendizaje, por aquí abajo lo pongo, con lo que le pasó en París 2024, que las cuestas, las ondulaciones del circuito, realmente, porque estos circuitos están pensados para un atractivo, no para el atleta, sino más bien para la televisación y para el público que asiste. Entonces, no está pensado como otros eventos de magnitud, que el circuito sea lo más rápido posible, lo más plano, etcétera, etcétera. Bueno, aquí realmente el, el atleta de Tanzania aprendió porque hay un dicho que dice que el que gana festeja y los otros aprenden. Y bueno, y aquí el atleta de Tanzania aprendió la lección que le dejó París 2024 y se preparó en terrenos escarpados para poder desarrollar la mejor forma posible, que incluso eso le permitió hacer un remate al estilo 100 metros en la definición. Yo aquí te decía, definiciones ajustadas les genera un atractivo, realmente, porque aquí no es por la marca, es por la medalla, es por la gloria. Creo que ahí hay una diferencia, Ramiro. Estas Correcto. competencias no son por el dinero, no es por la plata, es por la gloria. Porque aparte, esto también a muchos de ellos les permite que sea un trampolín para que los inviten a otros eventos, porque realmente, o lo que le permitan diferenciar o que tengan un valor agregado, una grifa, ser campeón, ser finalista, ser eh, podio de. Y con respecto a la tecnología, también Emperatriz ayer nos dio una clase espectacular, contando sus anécdotas y cosas que parecen que se están descubriendo ahora en algunas de nuestras eh, zonas geográficas. Ella ya la estaba usando hace más de 30 años. Y justo aquí en las imágenes tomo la vincha que usó Julia justo y Pretos, que creo que ese costo, no sé si son $250 o algo así, he escuchado, y tiene nanotecnología, tienes cierto conocimiento que le permite refrigerar al atleta, es decir, evaporar la transpiración, bajar la temperatura y bueno, y realmente en una jornada como las que vivieron en la maratón masculina como femenina, seguramente tuvo su rendimiento. No sé si hizo la diferencia o no, pero seguramente les permitió desarrollar con mayor confianza la prueba. Y lo que me hablaba de la varianza, la mayor varianza que se ve también en esta prueba que es muy particular, porque si tú tomas el ranking, creo que ayer también lo decía Emperatriz, que cuando llega con Ximena Restrepo a los Juegos Olímpicos, los otros no tenían información de ella, ¿sí? Ella sí lo tenía. Esos tenían una ventaja competitiva.
pero a su vez, eh, inclusive cuando se refería a qué mujeres bajan los 48, 49, bueno, es un segmento y las finalistas y el podio va a estar dentro de ese segmento y tal vez se puedan definir 6 nombres y dentro de esos 6 nombres van a estar los 3 que van a subir al podio. Aquí no, aquí la varianza es mucho más grande en la maratón, que creo que es parte de su atractivo, porque influyen eh, elementos como el clima, ya lo dijimos, la fuerza mental, la hidratación, las posibles sanciones, es decir, y tomando en cuenta lo que fue esta maratón en mujeres, las dos primeras fueron amonestadas. Una de ellas porque eh, tomó botellas fuera de la zona y de hidratación, y la otra tomó botella ajena en la zona de hidratación. Por lo tanto, hay múltiples factores, ¿sí? Alguien puede tropezar, se pueden empujar, puede pasar muchas cosas durante esos más de 42 kilómetros que eh, sea poco predecible o por lo menos no, haya una mayor varianza en el proyección del resultado. Es eso lo que te quería comentar y espero haber en cierta forma respondido a tu pregunta. Muchas gracias, profesor Marcos. No hacemos más preguntas porque el tiempo se nos agotó. El atletismo latinoamericano te agradece tu generosa colaboración. Muchas gracias, profesor Melaski. Y vamos con el profesor Ramón Breton, profesor cubano que ha tenido éxito en Latinoamérica. Acaba de tener medalla de oro en el Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025 en lanzamiento de la jabalina con la atleta ecuatoriana Yuleisi Angulo, que hizo una linda competencia. Ella se ganó el oro en la tierra de la ex campeona mundial japonesa que había ganado en el 2023 la medalla de oro en Budapest en el campeonato mundial. El profesor Betron entró ya a la... Profesor Sí, Melasi, mil buenas tardes, gracias. Ramiro. ¿Me escuchas? Sí, no te colocas, no estás en imagen. Gracias, Marcos. Bueno, Mira, el muchas problema es que gracias y un saludo grande al profesor y felicitarlo realmente y agradecerle lo generoso que es constantemente con Uruguay. Realmente Gracias. quiero hacerlo público. Bueno, constancia enorme. Profesor Beto, buenas noches. Usted, Ramiro, estoy teniendo eh, problemas con la cámara. Bueno, vamos con el audio. ¿Sí me escucha? perfecto, vaya por el audio que ahora vemos el video. Tenga Ya, una introducción de 2 minuticos. ya, perfecto. Bueno, más que todo, muy buenas noches. Saludar a todos los participantes. Creo que esta es una oportunidad muy importante para toda la familia del atletismo y sobre todo para todo el continente americano. Nosotros estamos colaborando estrechamente con casi todos los países de Sudamérica y queremos ampliar esta colaboración con, con todos los países que realmente estén interesados y les interese, valga la redundancia, lo que estamos haciendo en el bienestar y la salud del atletismo y fundamentalmente de ese evento de la jabalina, tanto masculina como femenina. Y bueno, aquí estamos para ilustrar un poco sobre el trabajo que hemos desarrollado primero con Flor Denis y ahora con esta medalla de oro de Yuleisi Angulo. Bueno, sí, precisarle a toda la comunidad latinoamericana de profesores, directivos, entrenadores que nos acompañan, que el profesor Breton obtuvo medalla de plata en Budapest 2023 con Flor Denis Ruiz. Allá estuvimos. Y ahora en Tokio, oro con Ecuador. Definitivamente muy exitoso como formador, profesor cubano en Latinoamérica. La primera pregunta, profesor, ¿cómo
verdaderamente fue la preparación para llegar a ese gran resultado del oro mundialista? Bueno, ya con Yuleisi Angulo llevamos varios años trabajando con ella. Eh, Valga la explicación, nosotros con Yuleisi Angulo atravesamos situaciones muy difíciles porque tuvo que ser intervenida 2 veces en la misma rodilla. Claro, esa lesión la traía ya cuando llegó a mis manos, y por mucho que nosotros tratamos de no llegar a la parte esta de la cirugía, hubo que acudir. Bueno, una vez que terminó, eh, o sea, todo el proceso de la cirugía, nos dimos la tarea de, de trabajar con ella un largo periodo de recuperación postoperatorio, fortalecimiento, mucho fortalecimiento. No nos apuramos para nada. Tuvimos casi un año entero en el proceso de recuperación postoperatorio, y competimos, creo que en diciembre del año pasado fue nuestra primera competencia. Ella se operó en noviembre del 2023. Fue su primera, fue su operación, y su primera competencia fue en diciembre del 2024. Y bueno, nos fue bastante bien. Quisimos comprobar cómo ella eh, si estaba apta o no para competir. Sí, y comprobamos que sí, pero iniciamos el año 2025 con el mismo objetivo: seguir fortaleciendo, seguir desarrollando el trabajo de desarrollo de la fuerza, pero en cuanto al fortalecimiento del tren inferior, porque bueno, en el tren superior ella no tenía ningún tipo de problema. Eh, y bueno, fue trífego porque nosotros tuvimos casi 3 meses en la ciudad de Guayaquil con el señor Rodolfo Parra y su equipo de fisios, que bueno, una vez que yo termine aquí, va a intervenir también Rodolfo Parra, que está ahí junto con nosotros, está conectado. Y bueno, nosotros para nada nos apresuramos, no nos apresuramos para nada. Fuimos paso a paso. eh, Teníamos otros compromisos con otros atletas, y realmente Yulexi era para el campeonato del mundo, pero sin darnos prisa. Nosotros comenzamos ya la parte esta del entrenamiento dirigido al campeonato del mundo una vez que solicitamos a la Federación Ecuatoriana de Atletismo que nos concediera una base de entrenamiento con ella para Asunción, Paraguay. Bueno, se le garantizaron los recursos y nosotros ya comenzamos a partir de ese momento. Creo que fue sobre el mes de, de después del campeonato. El campeonato, dicho sea de paso, muy importante esto que voy a plantear, de Mar del Plata, el campeonato sudamericano, donde ella fue su primera competencia internacional, y su primera competencia del año. Y lo hizo con muy buen resultado, con récord nacional para Ecuador, con una marca de 62, 62-28. Esa fue su primera competencia. Ya estábamos en Paraguay, ya estábamos en Asunción. Regresamos nuevamente a Asunción y continuamos la preparación en esa base de entrenamiento rumbo al Mundial. De ahí nos fuimos a España, seguimos con el mismo objetivo. No nos apresuramos para nada. Seguimos con la preparación, con el fortalecimiento, desarrollo de la coordinación, desarrollo de la movilidad y sobre todo la parte técnica. Mucho trabajo técnico, y unido con el trabajo técnico, el trabajo especial. El trabajo especial no solamente quiere decir en cuanto a los lanzamientos. Iniciamos con ella y continuamos con ella un trabajo especial en cuanto a la coordinación, a los lanzamientos especiales, al trabajo de la fuerza. Dicho sea de paso, yo no hago mucho énfasis en la fuerza esa de la fuerza máxima. Creo que en los tiempos actuales no, y para el lanzamiento de las jóvenes y sobre todo las mujeres, no necesitamos de esos métodos que teníamos antiguamente de aplicar esas grandes toneladas de pesas, que realmente lo que hacía era atrofiar un poco y traer un poco de lesión. Con ella nosotros aplicamos
la parte contradictoria quizás para algunos entrenadores, que es no aplicar esa fuerza y, y aplicar la fuerza especial, la fuerza esa explosiva, la fuerza dinámica que nos permite a nosotros eh, estar preparados para la competencia y seguir desarrollando la destreza, la movilidad y sobre todo la parte técnica. Eso después, bueno, continuamos en España, tuvimos un ciclo de competencia en España y volvimos otra vez a Asunción. Su segunda gran competencia fue en Sao Paulo, en un Gran Prix con un Sao Paulo y creo que, bueno, fue sorpresa. No era sorpresa para mí porque yo la veía ya en el entrenamiento, pero ella se sorprendió mucho porque hizo una marca de 62, 56, estoy un poco apelando a la memoria, y bueno, eso nos dio la posibilidad de pensar de que podíamos tener un, un buen, un buen desarrollo, o perdón, un buen resultado allá en Tokio 2025. Bueno, regresamos otra vez a Asunción, continuamos la preparación bajo el mismo perfil. Eh, Nosotros en cada una de las cada una de las sesiones de entrenamiento que tuvimos allá, veíamos cómo la jabalina se caminaba. Nosotros no utilizamos lanzamientos, una gran cantidad de lanzamientos no utilizamos, y mucho menos con la carrera de impulso completa. Creemos que no es necesario utilizar la carrera de impulso completa. Utilizamos lanzamientos complementarios con paso impulsor, con 3 pasos, con 5 pasos, y con la carrera de impulso completo solamente lo utilizábamos como imitaciones, como simulacro de la carrera de impulso, sin utilizar esa gran cantidad de lanzamientos con la carrera de impulso completa, que eso nos puede traer lesiones, puede traer descoordinación cuando el atleta se siente un poco frustrado, cuando las cosas no le salen. Con la carrera de impulso completa nosotros fuimos muy cuidadosos con eso, y las veces ya una vez acercándonos al campeonato mundial, que nosotros utilizamos la carrera de impulso completa en los trabajos de intensidad o controles al entrenamiento, veíamos que esa jabalina estaba volando lejos y fuimos con la seguridad de hacer un gran papel, un gran papel, pero no pensábamos en una medalla de oro. Nosotros pensábamos pasar a por lo menos a la final y de ahí terminar entre las 8 primeras. Pero todo resultó diferente. Yo llegué un poco retrasado porque, bueno, ahora me encuentro en Paraguay prestándole ese servicio a Paraguay, y entonces yo llegué primero con Anthony, el lanzador de Paraguay, y ya, o sea, llegué retrasado porque Yulensi ya estaba antes allá. Y en la primera sesión que nosotros trabajamos con Yulensi allá, eh, todo el mundo se quedó un poco que sorprendido con los lanzamientos que estaba haciendo Yulensi. Ahí nos dimos cuenta que cualquier cosa podía pasar. Llegamos a la semifinal, al calentamiento, aquello fue fenomenal. Utilizamos una táctica, no desgastarnos en los lanzamientos en la parte de calentamiento, porque a veces nos desgastamos mucho y el atleta lo da todo en el calentamiento, y ya cuando entramos a la competencia entramos desgastados. Eso no funcionó. Y en el segundo lanzamiento clasificó, fue la cuarta atleta que clasificó por marca en, en Tokio. Y bueno, ya estaba el escenario dado para el día siguiente para la competencia final. Igual, utilizamos la misma táctica. No calentamos, o sea, calentamos, pero no lanzamos. Solamente simulacro de la carrera de impulso, hicimos un solo lanzamiento en el calentamiento general, en el calentamiento específico y especial ahí en la competencia. Y bueno, en el segundo lanzamiento, porque nosotros psicológicamente hemos adaptado a nuestra atleta a realizar en el primer lanzamiento o en el segundo su mejor marca, porque esto psicológicamente destruye a todos los atletas que participan. Y eso fue, además, el factor sorpresa nos ayudó mucho. Nos ayudó mucho el factor sorpresa porque nadie se imaginaba que Yulensi Angulo pudiera estar en la forma que llegó al Mundial. Y eso fue una sorpresa. Yulensi Angulo lanza los 65-12 y tomó por sorpresa a todo el mundo. Y ahí, bueno, ya fue como decimos nosotros, fue el colofón, fue el golpe en la cabeza de algunas lanzadoras que venían con mejor marca que ella. Y bueno,
ahí nos alegramos todo con la medalla de oro de Yulesi. Hay muchas cosas más de que hablar en cuanto a la preparación y todo lo que hicimos, pero bueno, hay otros participantes, otros exponentes también van a hablar. Hay que hablar también de la primera parte que nosotros hicimos con Flordeni. Con Flordeni, una atleta ya de 34 años, cuando llegó a mis manos, venía con errores y, y un sistema de entrenamiento bastante viciado en cuanto al trabajo de la fuerza, y aferrada a lanzar, a lanzar, a lanzar. Nosotros cambiamos todo eso. Nosotros bajamos los porcientos de la pesa. Nosotros fuimos más al trabajo de la coordinación con Flordeni porque ella no conocía el trabajo de la coordinación. De hecho, no lo trabajaba. Nosotros quitamos toda esa fuerza que ella tenía, todo ese trabajo de fuerza que ella tenía y nos dedicamos más al trabajo del desarrollo, al inicio del desarrollo de la resistencia aerobia, que también venía con mucho déficit de esa preparación, de la resistencia aerobia. Y creo que lo logramos y posteriormente desarrollamos la fuerza y entramos en el periodo de fuerza máxima que fue bastante satisfactorio para nosotros. Y continuamos Profesor, bajo... Diga. profesor Brereton, ¿qué tal si le parece por darle una dinámica a la presentación? Si vemos la medalla de oro suya de Ecuador con Yulesi Angulo, vemos el video y sobre ese video hacemos unos comentarios. ¿Le parece? Ya, perfecto, ya, ok. Bueno, presentamos el video. Sí, lo que no tengo yo cámara, no puedo ver aquí, pero bueno. No, no se preocupe, pero usted se lo sabe de memoria. Claro, lo he visto todo. Dos preguntas en una, profesor. Un Vale. poquito, yo la veo un poquito con un peso un poquito más alto de lo que yo esperaba. Sin embargo, eso puede ser fortaleza. La primera pregunta y la segunda, el ajuste técnico que hizo usted en el lanzamiento para lograr ese oro, profesor. Bueno, Yulesi, ese es su desarrollo morfológico. Yo creo que es un poco hasta hereditario porque toda su familia, por la parte de su mamá y las mujeres son así, de muy fuertes arriba, mucha fortaleza arriba, son anchas de hombro, de espalda, y por mucho que nosotros estamos constantemente controlándole el peso, pero ya es prácticamente, sí, la debamos controlar y que no pasara de ahí. Eh, También con la ayuda de la nutrición, de un técnico de nutrición, pero logramos controlar ahí, pero creo que esa es la fortaleza. Así mismo Yulesi. Así mismo Yulesi, creo que eso es lo que le da la fortaleza de sus hombros. Yo a veces me quedo un poco maravillado y sorprendido cuando veo que, por ejemplo, mi atleta de Paraguay no tiene el alcance, el somatotipo de hombro que tiene y de brazo que tiene Yulesi. Yulesi es más ancha de deltoide, y el hombro de Yulesi es más poderoso y más amplio que el del paraguayo, que es hombre. Entonces, eso viene por ahí. Aunque sí, nosotros desearíamos que bajara un poquito más de peso y creo que podemos seguir trabajando en eso. Ahora, ajuste técnico que nosotros hicimos con Yulesi es cambiarle la carrera de impulso que ella, cuando estaba con el tema de la lesión de la rodilla, ella lanzaba con 8 pasos. Entonces ya, posteriormente, este año, eh, iniciamos la primera competencia con 8 pasos, pero después hablamos con ella porque nosotros todo lo coordinamos con ella y nos ponemos de acuerdo y le dijimos, tenemos que nosotros retomar el tema de la carrera de impulso con 12 pasos. Y eso fue muy satisfactorio, fue muy bueno. Aunque bueno, viendo el video, y vamos a retomar un poquito el video, no sé si ustedes vieron que ella se encimó un poco a la parte final de la carrera de impulso, pero ahí ustedes ven en la parte final ahí como ella que un poco que ella que se aguanta un poco por el temor de irse, pero eso está dado porque ella se sentía en óptimas condiciones y se sentía un poco más rápida. Ahora, ¿cuál es el ajuste técnico que se puede hacer ahí? Que yo no me atreví a hacer en la competencia, porque nosotros no podemos hacer improvisaciones en la Improvisar. competencia. Nosotros no podemos improvisar, gracias, en la competencia. Sí, bueno, siempre le dije, segura de tu carrera de impulso.
Esos lanzamientos lo hemos repetido no sé cuántas veces, hemos imitado la carrera de impulso no sé cuántas veces, y entonces para este segundo lanzamiento tú tienes que ir con más confianza y sobre todo hay una parte fundamental en el lanzamiento de la jabalina que es esa parte izquierda para lanzadores derechos, que lanzan por la derecha. Y bueno, y para los que lanzan por la sur. Vamos ubicando en Yulesi, que es lanzadora de la parte derecha. Esa columna izquierda, desde la parte, desde el apoyo de la pierna izquierda, de ahí subimos hasta el hombro, toda esa parte del tronco, todo, eso tiene que estar muy firme. Y creo que eso ella lo tiene muy claro. No, nosotros vimos una cantidad de lanzadoras y de lanzadores, fundamentalmente la mujer, cómo llegan y lo primero que hacen es aflojarse por la izquierda. Se aflojan por la izquierda, meten el tronco adelante y ahí todo se le perdió. Nosotros hemos conseguido, en el caso de Yulesi, como tuvimos también con Frodenis, que la parte izquierda no puede haber falencia en cuanto a aflojar el tronco, en cuanto a debilitar el tronco. Eso tiene que ser una columna, tiene que ser una pared, porque el lanzamiento es hacia adelante. Toda la proyección de la fuerza, de la velocidad, tiene que ser hacia adelante. Y si yo aflojo la parte izquierda, esos vectores de fuerza y de velocidad no van a ir en favor del lanzamiento. Van a irse para la izquierda. Sí, continúa el lanzamiento por la derecha, pero le estoy quitando fortaleza, le estoy quitando velocidad, potencia el lanzamiento. ¿Me entiendes? Entonces creo que en el tema de Yulesi todavía hay un poquito de conservación en cuanto a un poquito de miedo. Ya ella está perfectamente de la rodilla, de hecho no se sintió más nunca en la rodilla en este año, gracias a Dios, pero eh, creo, creo que para este año, este próximo año que se nos avecina, que ya prácticamente estamos en él, eh, podemos trabajar más, eh, más profundamente, más directamente con su carrera de impulso, con su carrera de impulso, porque creo que todavía podemos lograr que ella llegue más confiada, que ella llegue más suelta, que no me llegue tan contraída de la parte final, aunque no fue tanto, pero bueno, todavía un poco de conservación y eso lo podemos quitar. Nosotros para eso, para lograr lo que queremos, para las Olimpiadas de Los Ángeles, nosotros que son cerca de los 70 metros, debemos todavía trabajar con algunas falencias que todavía tenemos con Yulesi Angulo por todo el tiempo que tuvimos perdido por el tema de sus intervenciones quirúrgicas. Profesor Sí. Ramón, usted es uno de los profesores cubanos exitosos en Latinoamérica, con medallas mundialistas. ¿Qué recomendación le hace usted a este grupo de profesores y entrenadores en ese equilibrio entre lo que es la preparación física y la mental antes, las semanas previas a competencia? Muy brevemente para que pase el fisio de Ya, Yulisi. perfecto. Bueno, bueno, lo que yo puedo aconsejar, primero, señores, una buena preparación, una buena preparación físico-general, crear la base sustentánea para el trabajo que nosotros queremos hacer, todas estas cosas que yo hablé. Cuando hablamos vamos a hablar del trabajo especial, hablamos de calidad, bajamos los porcientos y aumentamos los porcientos de intensidad, hablamos de calidad. Para llegar ahí, primero nosotros debemos buscar en el atleta precisamente es ese trabajo de del trabajo general, del trabajo tanto en el trabajo de la fuerza como en el trabajo de la resistencia aerobia y el trabajo de la coordinación. Otra cosa fundamental. A veces nosotros llegamos y decimos, bueno, estamos en la etapa general y nos olvidamos de que nosotros en la etapa general tenemos que trabajar igual, mucha coordinación. Bueno, coordinación desarrollando la resistencia aerobia. Nosotros tenemos que buscar la posibilidad que durante esos medios de la preparación general podemos desarrollar las dos cosas. Podemos desarrollar la resistencia aerobia, pero también podemos desarrollar técnica y coordinación. Eso me ha dado a mí muchos resultados. Y hasta ahora, por favor, estoy muy contento con lo que he logrado. Ese es en primer lugar. Y en segundo lugar, nosotros tenemos que tener nuestro atleta preparado desde la preparación físico general
comenzando el especial, desde la fuerza máxima, que yo le doy muy poca importancia ya a la fuerza máxima. La fuerza máxima para mí ya no es tan importante. Me voy más a la fuerza explosiva, a la fuerza especial, que la fuerza máxima. La trabajo en muy poco orden ahí, le doy muy poco tiempo, pero desde ahí fortalecer la mente y tenerlo preparado para que en cualquier parte de la preparación el atleta está apto para competir. Debe estar primero preparado para competir, perdón, para competir en cualquier momento, y que se sienta sobre todo bien. Tiene que sentirse bien, confiado. Tiene que sentirse bien con la preparación que hemos hecho. Y bueno, para eso existe un sinnúmero de factores importantes en el equipo multidisciplinario. Está el psicólogo, está importante la familia, el resto de los entrenadores. Yo tengo un equipo grande de entrenadores, o sea, no de entrenadores, de un equipo que son factor clave. Tengo un entrenador aquí también que nos ayuda aquí en Ecuador, el señor Daniel Castillo Rodríguez, que en su momento lo van a conocer. El trabajo con Rodolfo Parra, que ahora va a intervenir, que esto que estoy planteando ahora, que se hace en la parte esta de inicio de la preparación, eso fue posible gracias al gran trabajo que hizo el señor Rodolfo Parra. Eso es lo que le aconsejo. Primero, una buena preparación, un buen fortalecimiento de todo el físico del atleta, desde la parte inferior, hasta, como decimos, desde la punta del dedo gordo del pie derecho hasta el último pelo de la cabeza. Eso tiene que estar fortalecido. Y eso lo logramos nosotros, tanto con Violencia Angulo como con Flor Denis Ruiz. Bueno, le damos no sé si con Sí, esta explicación que le di. le estamos dando ya cámara a Rodolfo. Reconocerle al profesor Ramón que hace parte de la revolución mundial de la escuela de la nueva, el lanzamiento de la jabalina, en donde la velocidad, la dinámica ha cambiado en su fortalecimiento e indudablemente mermando el tema ese de la búsqueda de la potencia y buscando más esa explosión. Muchas gracias, profesor Ramón. Ramiro, perdón, Sí, un minutito, solamente un minutito. Ramón. Nosotros estamos buscando aquí en Sudamérica algo muy importante. La fuerza de lanzamiento de las jabalinas, señores, no la tiene Europa, la tiene Sudamérica. Tenemos que hablar, tenemos que unir la fuerza y un día hacer un campamento con todos esos atletas, tanto varones como mujeres, y hacer una concentración con sus entrenadores en que sea 20 días. Ese es mi sueño. La fuerza la tenemos nosotros. Y cuando seamos Otro, capaces de otro hacer eso, día, otro día sí. discutimos del biotipo y esa es otra discusión interesante. Profesor Rodolfo, fisio de Yulaisi, ganadora en Tokio 2025. Buenas tardes, noches allá en Ecuador, en Cuenca, me imagino. Buenas, ¿qué tal, Rodolfo? ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos, por favor, muy breve. ¿Cuál fue el éxito de su trabajo con Yulaisi? Perfecto. Con Yulensi, nosotros pudimos, primero que todo, como saben, Yulensi venía de una cirugía de menisco, por eso el profe cuando explica que se aguanta un poco, ella venía con años de dolor y parte de nuestro éxito fue hacer una distribución de la preparación general y poder transmitir esa confianza que generalmente pierden los atletas posterior a una lesión. Nosotros tuvimos con ella muchos años de trabajo tratando de incorporarla sin llegar al proceso quirúrgico, como dijo el profe, pero tuvimos la necesidad de intervenirla y posteriormente a eso elaboramos una fase de 8 semanas de trabajo, inicialmente para hacer el proceso de rehabilitación. Una vez que terminamos, tuvimos un trabajo de 10 meses para reintegrarla 100% al entrenamiento, siempre y cuando el doctor nos diera la orden. Cuando ya el doctor nos dio orden, nos limitó bastante con los ejercicios pliométricos y con los saltos. Nosotros con Yulo, creo que la cita sí, tenemos bastante confianza. Con Yulo teníamos un trabajo donde habíamos hecho una coordinación que a la hora de ella entrar flexionara un poco la rodilla y tenía varias deficiencias que se habían acumulado con los años, tratando de evitar el dolor. Entonces, una vez que iniciamos la preparación general, nosotros lo que hicimos fue, en vez de tocar pesos tan grandes, como dice el profe, porque ya no era el objetivo, nos enfocamos un poco en las fuerzas isométricas maximales
que yo sé que son elementos que ya van incorporando, que ya se van tornando un poco más del día a día. Hicimos una distribución de 5 días a la semana, independientemente de los elementos técnicos. Teníamos prácticamente una jornada diaria para trabajar el desarrollo de la fuerza y de la movilidad articular. Ese fue el enfoque fundamental que nos logró a nosotros llevar a los resultados que tuvimos con la atleta Yulesi Angulo. Con Flor Denis también, una vez que ella nos llega, venía con poca flexibilidad, venía de muchas lesiones de miembros inferiores y lo que nosotros diseñamos fue un trabajo dividido entre la fuerza, los ejercicios balísticos y explosivos y los trabajos isométricos que permitían también un control de los ángulos y un fortalecimiento que también ayudaba a crear una memoria neuromuscular de los objetivos que nosotros quisiéramos trazar. Posteriormente a eso, en la fase ya un poco más avanzada, cuando direccionamos los ejercicios, era a favor del movimiento. Todos los ejercicios eran en favor del movimiento. No acumulábamos mucho trabajo de pesas grandes, como dice el profe, pero trabajamos explosivo y en dirección al movimiento. Cuando ya las atletas llegaron al profe para entrar en la fase especial, todos los ejercicios que había determinado el profe Breto para la fase específica y para ya los lanzamientos venían, vamos a decir así, acompañados por una base general, pero en cierta forma no fuimos tan generales. Direccionamos desde el día 1 a favor del movimiento. Eso nos permitió que él tuviera mucho tiempo avanzado y cuando puso, vamos a decir así, un poco la magia del profe, todo combinó a nuestro favor. Y entonces tuvimos este resultado que gracias a Dios fue muy bueno. Fue la primera medalla mundial en atletismo de oro en una atleta femenina en el Ecuador. La primera medalla de lanzamiento para un atleta en el Ecuador. Y eso, gracias a Dios, fue un buen resultado, fue un buen trabajo. Este año vamos a aplicar una fórmula muy parecida. No vamos a tocar los pesos grandes, vamos a trabajar muchos elementos balísticos. No pudimos saltar el año pasado casi nada, no pudimos trabajar nada de pliometría por órdenes del médico. No pudimos trabajar toda la flexibilidad de los rotadores de los miembros superiores. Tuvimos bastante limitación porque no teníamos mucho tiempo. Pero este año va a ser una preparación un poco más amplia en base en la dirección del Mundial y creo que vamos a tener también un buen desempeño y vamos a tener un buen desarrollo de los objetivos. Entonces, eso que Brevemente, quería profesor comentar. Rodolfo, el trabajo Sí, de ustedes antes de competencia es fundamental para el logro de esos resultados olímpicos y mundialistas y lo El 10 evidenció en de diciembre, Budapest, lo evidenció en Tokio. el fin de Para la semana gran pasado. mayoría de los profesores que no han estado precisamente el World Up, en el campo de entrenamiento antes de En el competencia, carnaval 2000. esa actividad que No, desarrollan está ahí, que es tan guapa. Ha importante, salido en ¿cómo la Instagram. describiría usted en lo que pasó en Tokio 2025? bueno, ya previo a la competencia, lo que yo les recomiendo siempre a los entrenadores, como dice el profe, que no se improvise. Generalmente todo lo ensayamos y lo coreografiamos antes de llegar a la competencia. Un calentamiento activador, un calentamiento específico, las pausas que utilizamos dentro del calentamiento para que no se canse, para que esté recuperado, control del pulso, plan profiláctico debe ser algo que debe ir de la mano. Cuando hablamos de plan profiláctico es el trabajo de recovery del atleta, quiere decir la recuperación, los masajes, las horas de descanso, la alimentación, y muy importante en estos eventos, transmitirle la confianza al atleta y darle la seguridad de que todo va a salir bien y que no hay ningún problema. El atleta generalmente, cuando nosotros hablamos en el deporte, la visión del entrenador, el entrenador es una figura muy importante, ustedes son la figura más importante de todo, y el atleta sencillamente sigue ese sueño del entrenador y esa visión que el entrenador es capaz de transmitir. Por eso fomentar esa confianza, orquestar y planificar cada gesto y cada elemento que se aplica antes de la competencia es fundamental. Nunca transmitir presión, siempre transmitir confianza y darle a ellos que se disfruten el evento, porque de eso se trata.
uno va a la competencia a disfrutar y a recoger la cosecha que ha sembrado durante todo el año de preparación. Una recomendación final que usted le haría a todo este equipo gigante de profesores y entrenadores para desarrollar su trabajo, usted que ha estado en estas líderes mundialistas y olímpicas. Recomendación para todos los entrenadores, siempre tengan un preparador físico y siempre tengan un fisioterapeuta en la mano. Hay un elemento que es el elemento más perjudicial para el atleta y el entrenador, que son las lesiones. Si no tienen un fisio que pueda acompañarlos en el proceso, prevenir y tener una rápida acción, pierden unidades de entrenamiento. Si ustedes planifican 100 unidades y pierden 20 unidades por lesión, su atleta llega al 80% del cumplimiento del plan. Si llegas al 80% del cumplimiento del plan, claramente llegas en desventaja con atletas europeos o atletas de Norteamérica que llegan con 100% de cumplimiento. Entonces, siempre mi recomendación para entrar en niveles ya elevados, debe tener equipo multidisciplinario para reducir la mayor cantidad posible la incidencia de lesiones. Eso te va a poder permitir cumplir su plan y a la vez de que cumples el plan, tus posibilidades de éxito aumentan. Profesor Rodolfo, mil gracias, felicitaciones de nuevo en nombre del atletismo latinoamericano por su resultado de Gracias, muchas experiencia y gracias. por supuesto al gran campeón, el profesor Ramón Betron, Profe Ramón, un estelar. que sí, claro. Muchas gracias y buenas noches. Muchas Y, gracias. y comenzamos con Alejandro Grajales, es nuestro invitado a dar una charla sobre el atletismo universitario que vio, que observó en Tokio 2025. En otras palabras, los sub-20, sub-21, sub-22, máximo sub-23, que tuvieron el resultado ayer con Emperatriz, nos reiteraba la juventud, la fuerza, la velocidad del atleta ganador de los 400 metros planos de Botsuana en el Mundial de Tokio. Entonces, Alejandro, muy buenas noches. Los saludan estos profesores, entrenadores y directivos amigos de Latinoamérica. Buenas noches, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes esta noche. Buenas noches, doctor. Bueno, contento. Alejandro es hijo del único, yo no podría decir suramericano, por lo menos el único colombiano que ha tenido 4 medallas de oro en un suramericano que fue en Buenos Aires 1967, 2 veces atleta olímpico. Y Alejandro siguió la vena de su padre, también Pedro fue entrenador de Colombia y de varias regiones del país, pero obviamente como nuestros hijos superan a sus padres, esa es una realidad. Alejandro en los Estados Unidos, inicialmente de la mano de Emperatriz González y finalmente brilló con luz propia en diferentes universidades norteamericanas hasta el punto que hizo parte del equipo, a muchos equipos, pero a mí personalmente me tocó verlo en el equipo directivo del Campeonato Mundial de Atletismo en Cali 2015 en nombre de los Estados Unidos, allá en esa competencia tan grande, siempre estar en una delegación olímpica mundialista es muy importante. Alejandro nos hace la introducción sobre los temas solicitados del atletismo universitario en Tokio 2025. Buenas, un placer estar con ustedes esta noche. Como dijo el doctor Ramiro Varela, es un honor de estar con ustedes, y más que todo por ser colombiano, por tener la oportunidad de tener a Emperatriz González, que fue mi entrenadora, mi guiadora, mi mentor, y igualmente a mi padre. Igualmente al profesor Duani, que siempre estuvo y me asesoró en cosas cuando estuve como entrenador de saltos aquí en Estados Unidos. Como comentó el doctor Ramiro Varela, yo llevo más de 21 años aquí como entrenador entre las universidades en la parte, como entrenador de parte de velocidad. He estado en universidades como Auburn University, he estado en Oklahoma State, en Universidad de Miami, en la Florida. E igualmente, ahorita en este momento estoy en Ohio State University, donde corrió el gran Jesse Owens y el gran Butch Reynolds. Entonces, por ahora estoy empezando mi 4.º año aquí en la universidad.
y el doctor Ramiro Varela me pidió que observara, que estudiara, que pudiera dar un poco sobre lo que observé y vi por la parte universitaria en ese campeonato, el campeonato mundial, e igualmente en parte lo que pasó en los Olímpicos, en lo que ahora está entrando mucho atleta internacional, especialmente mucho atleta africano, que están pasando por el proceso universitario para usar esa oportunidad y ese proceso para usar como estaba comentando el profesor anterior, de la parte física, fisioterapeuta, psicología, nutrición, poder usar todo eso que viene adentro de la universidad, más la parte académica y la parte competitiva con las competencias que se presentan durante la temporada bajo techo e igualmente la temporada afuera. Normalmente el calendario universitario en parte de periodización en todos, estamos hablando por ahí más de 40 semanas a 45 semanas. En la parte ya con una persona que compite al nivel universitario y que tiene las oportunidades o ha hecho las marcas mínimas, por decir, para el campeonato mundial, ahí es donde entra la parte donde un entrenador va a asesorar y va a personalificar cuándo va a competir a X atleta en competencias. Normalmente la temporada bajo techo en la parte universitaria estamos hablando, son entre 6 a 8 semanas, incluyendo el campeonato nacional. Son normalmente, por decir, 5 a 6 semanas, que a veces van en ciclo 2-1, depende como la universidad o las competencias que se presenten. Ya cuando llegamos a la parte de afuera, sí ya nos da más semanas, por decir, donde sí puede la persona, uno puede mirar cuándo compiten, dónde no van a competir, y ya la persona cuida más al atleta. En parte sobre lo que el doctor Ramiro Varela me pidió hablar un poco, es como en la parte de transición universitaria a llegar ya a un campeonato mundial, ¿cuántos atletas compitieron, por decir? En el estudio que hice, vi y observé que más de 400 atletas universitarios que son NCAA, que tiene 3 divisiones, compitieron en el mundial, más de 400 atletas. En División 1, que es donde, por decir, es el nivel más alto, donde se puede decir que a veces el campeonato nacional en pruebas de velocidad es hasta más competitivo que hasta una semifinal o una final olímpica o mundial. Para poder entrar a esa final, especialmente las pruebas como 100 metros, 200 metros, hasta 400 metros. Ahí viene donde el entrenador, por decir, el entrenador universitario como yo, y en el proceso donde he estado, ahí donde se tiene que mirar muy bien y planificar muy bien para que lleguemos a que el atleta siga rindiendo o que le dé lo mejor en el campeonato mundial. Por decir, igualmente que les vaya muy bien en la parte universitaria, ¿no? Que eso también es importante por uno como entrenador que da una beca, que ofrece la oportunidad para que ellos tengan el proceso para que ellos puedan llegar aquí y hacer eso. Por ejemplo, tuvimos la campeona, nuestra primera, por decir, por Colombia, nuestra primera campeona nacional de División 1 en la Universidad de Nebraska fue Jimena Restrepo, que fue entrenada igualmente por Emperatriz González. Y ahorita que tuvimos a nuestra lanzadora de jabalina, que Valentina Barrios, ella fue campeona nacional en jabalina. Ahorita que también llegó a estar al campeonato, que llegó a llegar al campeonato mundial haciendo jabalina. Ya llegué al campo, ya por lo que empecé a estudiar y mirar los números, por decir, por parte de División 1, hablando por el nivel donde yo estoy en este momento, el nivel, por decir, que es uno de los más altos, no decir que NAA tiene un nivel muy bueno, Junior College también, que es donde la gente salta de Junior College a llegar al nivel de División 1, División 2 o División 3, pero voy a hablar por parte de lo que, por decir, lo que yo observo diariamente y cada fin de semana cuando vamos a competencias universitarias, y ahí se presenta quiénes son las personas que saltan a lo élite, por decir. En Tokio, 34 hombres compitieron que estuvieron
como en programas de División 1. 32 mujeres estuvieron como División 2 adentro de esos programas. Por ahí unos 32, yo diría hasta 38, 39, porque a veces entre cada universidad tuvieron 2 o 3 atletas que compitieron por cada prueba y eso así, igualmente por parte de las mujeres. Ya meterse a una final es otra cosa. Ya llegar ahí, hacer la mínima y hacer lo que se puede hacer, sí, ya, pero ya llegar al proceso de parte competitivo, como hablemos al principio, de 40 más semanas, allá llegar a poder hacer una medalla olímpica o una medalla al tipo de mundial, sí, ya es parte del truco y lo lindo que es que planificar. Y por ejemplo, Julian Alfred lo hizo con Texas, que fue la que llegó segunda en 100 metros ahorita en el campeonato mundial, que fue la medallista olímpica por Saint Lucia. Ella hizo el proceso por la Universidad de Texas y lo llegó a hacer muy bien hecho y su entrenador lo hizo muy bien. Por ejemplo, nosotros en Ohio State tuvimos a Leah Bertrand, que ella fue la única finalista, semifinalista por Trinidad y Tobago en 100 metros, ser universitaria. Muchas otras universitarias llegaron, pero no les dio para poder entrar a la final o porque a veces es muy competitivo. Viendo en el mundial, yo vi en Auburn University, tuvieron a Jacoby Thorpe en 110 vallas, que él compitió por los Estados Unidos. Ezequiel Neteño por Nigeria, que él llegó cuarto en los 400 con vallas. Él fue un hombre que bajo techo bajó de 45 segundos, corrió 44:77, si me acuerdo bien. Llegó segundo en el campeonato nacional bajo techo universitario. Él corrió en Baylor University. El entrenador de él es muy amigo mío y le pregunté, mira, ¿cómo planificaste sus competencias? Y en realidad todo siguió normal. Fue cuando ellos empezaron, porque él también compitió en París. Entonces, cuando terminaron el proceso olímpico, se tomaron su mes de descanso, de reposo y empezó. Entonces, de ahí, pues sí, para él no le llegó a dar, por decir, los 40 semanas adentro de la competencia competitiva universitaria, adentro de la parte universitaria, porque el entrenador pudo como que modificar un poco el calendario atlético para él, para que le pudiera dar y claro, le dio muy bien para él en su prueba en 400 metros. Canisola Ayani, 100 metros, Auburn University de Nigeria. También fue otro que fue finalista, llegó séptimo o octavo. Si me acuerdo bien, en los 100 metros, bajó de 9.9 en los 100 metros por Nigeria y él tuvo la oportunidad y él hizo todo el año competitivo igualmente, bajo techo, llegó segundo, tercero en 60 metros en la parte universitaria y él fue entre los tres en la nación en los 100 metros en la parte competitiva en Oregon. El otro muchacho que vi, que ahora que corrió por Zimbabue, Larry Maracaruyu, él es de Zimbabue, él compitió por la Universidad de Kentucky en los 200 metros. Él también estuvo y fue finalista olímpico en París. Y igualmente, él llegó ahorita al campeonato mundial. Él llegó séptimo en los 200 metros. Y él hizo todo el proceso universitario. Coach Anderson en Kentucky me comentó que yo lo llamé y le pregunté para que me diera. Y él tuvo una lesión brava. Él tuvo una lesión femoral que lo molestó bajo techo. Volvió a correr como en la segunda, tercera competencia afuera y volvió, se lesionó. Tuvo un tiempo donde lo tuvieron que reposar para que él volviera y se sintiera un poco mejor. Y bueno, el descanso y todo se dio para que él pudiera llegar al campeonato mundial y ser finalista um, en los 200 metros. Um, Alejandro, dime. nos enunciaste 100 metros damas, que allí hubo una revelación de una atleta universitaria? Veamos y analicemos la prueba. Pasemos el video, ingeniero. En Coastal Carolina, que es una universidad División 1, que en realidad fue una universidad muy pequeña, pues por decir por competencias y por nivel al proceso de División 1. Ella, por decirle,
ella se cambió de entrenadores, ahora está con Dennis Mitchell y ella tuvo un gran año en la parte para ella en su proceso, pero ella ha tenido un año pero espectacular para ella desde el año pasado, donde ella fue finalista en los 100 metros y yo si me acuerdo bien, yo creo que ella llegó tercera en los 100 metros en París y de ahí siguió donde ahorita en el Mundial ella también ganó los 200 metros en esa competencia. La muchacha que llegó segunda en esa competencia es de Jamaica, muy joven. Ella no llegó al paso universitario, ella se quedó en Jamaica. Ella fue reclutada, pero ella decidió quedarse en Jamaica y ella ahorita entrena creo que es con Steven Francis, si me acuerdo bien. Pero ella está ahí, ella se quedó en Jamaica. La que llegó segunda y Julian Alfred fue la que llegó tercera, pero ella tenía una lesión. Alejandro, si vemos nuevamente, porque fue bastante comentado, el atleta de 21 años de Botsuana, que ganó 400 metros, Ujú. lo veamos para que tú nos hagas el análisis de la competencia. Juventud de 21 años, un niño Sí, ganándole sí. el oro, cuando en 400 que han trabajado mucho la fuerza, la potencia, la velocidad. Entonces, Lleva su tiempo y él es un corredor de 19 segundos en 200 metros en Jereme Richards del carril 1-2, perdón, de Trinidad y Tobago que llegó segundo y bajó de 44 segundos. Creo que hasta mejoró su marca personal en 400 metros. Si tú miras en lo que él pasó los primeros 200, que yo soy muy amigo del entrenador de él, o Lance Browman, en Orlando, y Emperatriz también lo conoce muy bien, él oyó el plan que le dio Lance Browman. Él le dijo, no salga muy agresivo, aunque yo sé que usted puede correr muy más rápido los primeros 200 metros. Si tú miras en los Olímpicos en París, él llegó cuarto en los 400 metros. Pasó muy rápido. Él estaba como en el carril 7 8 si me acuerdo bien, en París. Pero en esta competencia, aunque estaba en el carril 2 él salió muy controlado. Y para mí, y hasta hablé con Les Brown, le pregunté a otros entrenadores, ese 400 metros en el carril 2 es la marca más rápida por ese carril, en los 400 metros de hombres. perfecto. Alejandro, de esa gran charla que tú nos has dado hoy, que yo la calificaría como gigante en información para el atletismo latinoamericano, yo rescataría que lo que tú has dicho, y no lo sabía yo personalmente, la tercera parte de los atletas en Tokio 2025 se formaron en el mundo universitario. Habla muy bien de todo el trabajo que están haciendo las universidades. Para ti, los 5 países, obviamente Estados Unidos, los 4 países siguientes en atletismo universitario que tú observaste, esos jóvenes en Tokio, ¿cuáles son? Para mí yo diría los países, estamos hablando Ghana, los países africanos en total, Ghana, Zimbabue, Sudáfrica y Nigeria. Estamos hablando, esos países en este momento, al lado de Kenia también, son los países que están en este momento, que les está yendo los mejor en la parte universitario, igualmente porque ellos ahora están, si tú miras la final de 100 metros en el final universitario, 6 de los 8 son africanos, ya no son ni americanos. Los 6 de los 8, estamos hablando de la prueba, hasta de los mismos 200 metros, todos son africanos. Entonces, ellos están aprovechando, por decir, si se puede decir así, del proceso universitario, donde ellos van a tener los recursos, las oportunidades para que ellos se mejoren, se recuperen y les dé lo que ellos necesitan para ellos poder llegar a lo élite, ¿no? Si tú miras, el relevo de 4% de Ghana, todos estudiaron en diferentes universidades que fueron cuartos en el mundial. Uno estudió en la Universidad de South Florida, el otro estudió en la Universidad de Texas A&M Commerce y los otros dos, uno estudió en una universidad en NAA y el otro es de Junior College. Entonces, y ese es el equipo de Ghana, que fueron cuartos en los 4% ahorita en el mundial, que todos son muy jóvenes
y pasaron por el proceso universitario, igualmente con Zimbabue. Zimbabue, al lado del muchacho que comenté que llegó séptimo, él sacó a uno de los corredores que fue segundo en el campeonato mundial, que él le ganó a él en el campeonato universitario, que corrió por Auburn University, y él también es de Zimbabue. Entonces, para mí, esos 3 países, 4 países, en este momento, en realidad, doctor, están aprovechando mucho del sistema americano para ellos, del total. Alejandro, como una recomendación a todo este volumen tan importante de profesores, entrenadores de atletismo de Latinoamérica, de esa experiencia que lo podré decir yo que lo viví como directivo, donde un atleta pues fenomenal para el concierto latinoamericano, Jimena Restrepo, gracias al atletismo, va a estudiar a los Estados Unidos, desarrolla un excelente trabajo y hasta el punto que pide que tenga su atleta latinoamericana, colombiana en Nebraska, y eso fue muy exitoso para entrenador y para atleta. ¿Qué nos puedes decir de ese tipo de experiencias de tal manera que se complementa ese esfuerzo del entrenador latinoamericano con el complemento que lo hacen las universidades de Estados Unidos en esa experiencia tan importante que tú tienes y que nos acabas de describir de esos 5 países africanos? Sí, para mí, pues, claro, yo lo viví con Empera porque igualmente Empera fue mi entrenadora y mi guió y me ha ayudado durante todo el proceso como entrenador igualmente. Pero Empera vio la visión, Empera vio que se necesitaba competir contra los mejores si queremos meternos en la final contra ellos y poder tener una medalla olímpica. Entonces, normalmente así es que todos los países, especialmente en África, Suráfrica, hasta Suramérica, o europeos, están pensando así. Si queremos aprovechar de las oportunidades, de las competencias, del nivel tan alto en la parte universitaria, tenemos que competir contra ellos. Entonces ahí es donde las federaciones, el atleta que realmente tiene esa visión, que lo quiere hacer, empieza su estudio de inglés, empieza su estudio académico y aprovecha de las oportunidades que se dan porque cada vez que vas a competir contra alguien, si es al nivel universitario, te puede tocar una serie con la medallista olímpica en 200 metros, en 100 metros, 400 metros, quien sea, porque uno nunca sabe quién va a estar en las competencias, porque en la parte universitaria hay competencias donde hay personas que entran on attach, que te pueden dar esa oportunidad donde tú te puedes correr al lado del medallista olímpico. Y eso es algo, esa es una experiencia que nadie te puede, que eso es irreemplazable. Entonces, para mí, como lo que tú comentaste, Emperatriz vio esa visión. Ahora hay muchos colombianos, yo contaría entre 15 a 20 personas en Colombia, atletas colombianos ahora que están aprovechando de esas oportunidades y están entrando para ellos llegar a este nivel y seguir subiendo ¿para qué? Para ellos volver a Colombia y representar a Colombia a su nivel más alto. Si tú miras hasta la misma hija de Jimena Restrepo, ella tiene récord de 400 metros por Chile. Ella hizo el proceso americano. Ella vino, compitió 2 años en la Universidad de Tennessee y decidió, bueno, me vuelvo para Chile, después se fue para Europa y empezó a entrenar y ahora está entrenando con un grupo y mire, tuvo una gran actuación en Tokio y sigue mejorando igualmente. Ella es muy joven en este proceso igualmente. Yo también estaba mirando ahorita en la parte de Sudamérica, porque estamos hablando sobre lo que es en la parte de Sudamérica. Ahora yo estaba mirando entre las mujeres. Hay una muchacha que compitió en la Universidad de Georgia, que ella es jabalina y ella, te comento el nombre ella es de Uruguay, perdón, Manuela Rotondo. Ella es de Uruguay, ella hace jabalina. Ella compitió por la Universidad de Georgia y estuvo en el campeonato mundial. Igualmente por jabalina, igualmente nuestra misma muchacha colombiana que fue la campeona nacional universitaria.
Claudio Romero de Chile, lanzador de disco. Él también estuvo en el Mundial y él hizo su parte, acaba de terminar su parte universitaria en la Universidad de LSU. Y yo sé que por la lista que estaba mirando ahora hay muchos que han entrado. Canadá tuvo a Savannah Sutherland, que un gran amigo mío la entrena a ella, que ella quebró la marca universitaria de Sydney McLaughlin en 400 con vallas. Y ella estuvo en los Olímpicos en París y ahorita estuvo también en el Mundial. Ella es de Canadá. Y también tenemos a las personas de Bahamas, de San Lucia. Entonces, ¿me entiendes? Para mí es algo que si se presentan las oportunidades y si el atleta tiene esa meta, porque al final es algo, eso es la meta de ellos, que si ellos quieren venir, estudiar, aprender el idioma, salir de este país con una beca, con un posgrado, con su bachelor's degree en lo que ellos realmente quieran estudiar, es algo que para mí yo veo es muy especial y si ellos lo quieren y es parte de su meta, lo deben aprovechar, porque el nivel A, es lo a máximo. ver, Alejandro, para informarle a todos que en las tres divisiones de la Asociación Nacional de Universidades del Atletismo Universitario en los Estados Unidos Ujú. tienen más de 1.000 instituciones, una Sí. oferta Ujú. muy grande en las tres divisiones. Sí. Pero yo sí quisiera que tú nos precisaras, viste nacer en el atletismo a Sydney Malofin, Ujú. 400 vallas, hoy la mejor atleta del mundo en dos pruebas diferentes, hizo el oro mundialista hace 10 años en Cali en el Mundial Sub-18 y arrasó en el Sub-20, también en 400 vallas y ahora arrasó también como mayores en vallas y ahora viste ese proceso, pero también Ujú. viste el proceso en atletismo de Mondo Duplantis, Ujú. que también de 15. Él estudió en LSU. Ujú. Claro, que con 15 años no aspiraba a ser el campeón mundial de salto de Ujú. pértiga y lo logró conseguir en Cali y allí arrancó y hoy Subió. pues, es impresionante. ¿Por qué no nos hace un breve resumen de esa vivencia tan importante de ver cómo pasa el sub-18 al sub-20 al mayores y está en tus manos, como en el caso de esta niña de 15 años en la selección de los Estados Unidos en Cali y verla competir tantas veces en los nacionales de los Estados Unidos? Todo ese bagaje, ¿por qué no nos entregas brevemente ese desarrollo del atletismo que tú has visto? Eso es claro, es parte de lo lindo de la parte atlética y atletismo aquí en los Estados Unidos, el nivel es muy alto. Entonces, tú tienes personas como Sydney McLaughlin, como Tara Davis, que hizo salto largo, que fue la que ganó salto largo ahorita en el Mundial. Ella también ella hizo el proceso universitario y ella tiene la marca nacional universitaria en salto largo. Ella empezó en la Universidad de Georgia, se cambió para la Universidad de Texas y, y todo subió. Ella empezó en Cali, ella estuvo en el equipo, ella estuvo con ese equipo en Estados Unidos, en Por Cali. supuesto que la entrenadora recibió el libro Ujú. para ella, que Ujú. ganó. Sí, y entonces también te cuento que ella estuvo con nosotros, estuvo conmigo, con Emperatriz y Cindy McLaughlin como la ves es como es. Ella es una persona muy callada, muy focus, muy enfocada en lo que, en ella misma. Yo la vi a ella competir desde high school. Claro, ella, fenómeno, ella estaba haciendo cosas que mujeres estaban haciendo, pero ella hizo solamente un año universitario en la Universidad de Kentucky con el entrenador de ahora, que ahora está en Texas. Y ella hizo un año ahí y de ahí ella se volvió profesional y estuvo un año con una entrenadora que en este momento no me acuerdo el bien de ella, pero ella fue medallista olímpica, ella es la entrenadora en UCLA, pero ella sí después hizo el cambio para Bobby Kersey. Entonces, y Bobby Kersey la llevó al nivel donde nadie pensaba que se podía llegar a hacer, por decir, ¿no? Que una mujer llegara a bajar de 48 segundos después de los rusos y todo eso. Pero, y yo sé que Emperatriz habló un poco de eso ayer, pero al final de todo,
hablando de Sydney, Sydney es una persona que tú la llegaste a conocer, una persona muy, muy callada, muy enfocada, que ella viene y hace lo que se tiene que hacer y ya. Tara Davis sí es Pero, más, tiene más pero sí, energía, tiene esa a- personalidad muy Alejandro, más activa. Sydney, lo de destacar inicial, el biotipo, ¿no? Sí, claro, no, claro. Ella, el biotipo de ella es impresionante y igualmente ella corre con tanta facilidad que ni se ve que está corriendo tan rápido. ¿Me entiendes? Ella proporciona su técnica y su coordinación a lo máximo, que es algo que ahí es donde ella no pierde mucho. Yo diría eso. Con Tara Davis es pura velocidad y potencia. Ella ahora está ella ahora está como entrenadora asistente en la Universidad de Kansas State, donde su entrenador profesional la entrena a ella. Entonces, ella está en este momento como entrenadora y sigue compitiendo con su esposo que hace paraolímpico, que lo conoció en Arkansas. Pero te comento que es un proceso viendo a esas muchachas que estuvieron parte de ese equipo y eso que han sido más. Claro, Ahí por estuvieron supuesto. muchas más que tuvieron unas grandes marcas y unas grandes experiencias en Cali, pero y hay unas que llegaron y no les dio, llegaron a su tope, a su máximo y hasta ahí llegaron, pero Sydney y Tara Davis han sido para mí las dos de que y claro, con Mondo Duplantis también, que llegaron a hacer algo supremamente especial. Tobogo, que estuvo en Colombia cuando tuvimos el campeonato el que pasó hace 2 años, si me acuerdo bien, 2 o 3 años que pasó. Tobogo también, que ahora es, como tú lo ves, es uno de los grandes de Botswana, también, que es que hablando entre los países africanos, es un país que también se está creciendo a lo máximo al nivel élite de atletismo. Y es un país más pequeño, excusen todos, Cali está en una región, en un departamento, un estado que se llama Valle del Cauca, más pequeño que el Valle del Cauca es Mm. Botsuana. Y muchos de los atletas de Botswana, que yo sé en este momento solamente hay 5 atletas de Botswana en el proceso universitario, adentro del proceso universitario. Porque yo lo comenté con otros entrenadores preguntando de cuántos atletas de Botswana están adentro de la parte universitaria del NCAA y por lo que me comentaron son muy pocos, son entre 5 a 10 dependiendo de las diferentes divisiones. Adentro de División uno solamente hay 5. Uno que sí es muy bueno en 400, otro en 800 metros que es muy bueno, hombre, pero grande, los grandes están en la casa, ¿no? El ganador de 400 metros entrena en su casa, Tobogo entrena en su casa. Entonces es algo que lo están haciendo muy bien. Alejandro, antes de darnos tu último speech alrededor de lo que preparaste para esta charla, yo quisiera decirle a todos los entrenadores, profesores y directivos de atletismo la experiencia que tuve en el Mundial Cali 2015 hace 10 años, donde Alejandro fue el director deportivo de la delegación de los Estados Unidos y pude observar gracias a él que la delegación en el avión, antes de ingresar a inmigración, es formada a a revisarle a cada uno todos sus documentos y demás, a prepararlos, a decirles, nos vemos después de inmigración antes de montarnos en el bus para salir al hotel. Y efectivamente allí vuelven y le hacen un chequeo los entrenadores y los directivos a su delegación, jóvenes, cosa que no hacemos en Latinoamérica, y en el hotel rigurosamente también el acceso con todo Seguridad, la con la seguridad seguridad. y el protocolo, la filosofía de organización. En las noches les quitan los celulares, se tienen que acostar temprano, hay revista que estén durmiendo, es decir, todos están en un salón de juegos, un game room, concentrados, sin ninguna estridencia, es decir, una disciplina, una organización del deporte de los Estados Unidos, en este caso visto en unos muchachos jóvenes de atletismo. Yo he tratado de imponerlo en Colombia y ojalá algún día pueda volverlo a hacer,
pero es imposible, con la cultura latinoamericana ha sido imposible ponerle un poquito de orden y de organización a esa cultura, eh, digamos, un poquito irresponsable frente al tema, la metida de muchachas a los cuartos, bueno, una serie de controles impresionantes que yo siquiera les digo a todos los profesores y a todos los entrenadores que luchan por la disciplina de sus atletas y que hay que seguir dando esa lucha. Entonces, finalmente, Alejandro remata con un mensaje tuyo de tu preparación para lo que estamos hablando. No, lo que yo diría aquí al final de todo, como tú dijiste, es el protocolo y al final todo empieza es con disciplina, al final de todo. Entonces ahí es donde, pues en parte de experiencia de lo que tú, de cuando estuvimos en el Mundial, hasta para mí, yo estaba como delegado, yo estaba ahí en lo que se tenía que hacer. Emperatriz hasta vino y me ayudó un tiempo porque yo no podía hacerlo todo solo. Y teníamos a No, Robin Beeman, como teníamos a personas. 68 atletas, ¿no? Una delegación muy Sí. grande. Pero toda la organización de que todo tenía que ser así, así, que cuando íbamos a Carrefour a comprar la comida, que se compraba, que no se compraba, que se daba, que no se daba. um, ¿Me entiendes? Entonces todo era que cuando ellos entraban a la sala, que tenían que tener el número, que los spikes, que nos, todos antes de que entraban al bus, tenía una persona que chequeaban todo, antes de que salían en hotel. Y pues, aunque cosas pasaron, nada decir que no, nada decir que, aunque tener todo eso, cosas pasaron, pero porque estamos hablando con jóvenes, al final de todo, se les pierde algo, se les pierde lo otro, pero lo que yo diría es la mentalidad. Al final de todo, todo empieza con la mentalidad y la disciplina que se incluye. Porque al final de todo, aquí, adentro de los Estados Unidos, por lo que yo he visto, es lo que ellos a las personas no entienden es que tú eres reemplazable. Aquí, si no corres bien, hay otro que está corriendo ahí apegadito de ti que te reemplaza. Entonces, si tú no mantienes esa disciplina, esa mentalidad, vas a perder eso ahí mismo. Vas a perder esa oportunidad para ti. Y es algo que en la parte universitaria nosotros lo hablamos, nos conectamos muchos con los muchachos en lo que es la parte de disciplina, cómo se comportan cuando viajamos, cómo se come, cómo se hidratan. En la parte de fisioterapeutas, cuándo los usan, cuándo no se usan, la parte de psicología, todo eso que en realidad son recursos para ellos. Y hay unos que sí lo saben aprovechar y lo saben usar, y hay otros que ni los usan, pero hay tanto talento que dejan que el talento los lleve, ¿no? Pero, pero al final de todo es algo que en la parte de los Estados Unidos es, como tú dijiste, es un protocolo y una disciplina que al final de todo, todo tiene que ser así, porque ellos lo que no quieren es que pase algo que traiga estrés al final de todo. Alejandro, qué admiración y gratitud te tenemos. Muchas gracias No, por de tanto nada, muchas aporte. gracias a ti por darme la oportunidad de estar aquí contigo y saludos a todos los entrenadores y personas que estuvieron parte de este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro Grajales. Igualmente. Recomendarle a todos que diligencien el formato que se les acaba de poner en el chat, porque se les servirá para la certificación, la acreditación que vamos a dar de haber realizado este encuentro, dada por el Centro de Pensamiento Deportivo CEPALAC. Ahora, a continuación, como ustedes vieron que ayer el profesor Luis Fernando López tuvo problemas de internet en la India, no pudo salir, ya nos grabó su charla. El profesor Manuel Bravo tuvo unas dificultades propias de su profesión, también se aplazó, pero el profesor Juan Luis Carter nos logró resolver el problema con la conferencia magistral en el día de ayer, que esta misma noche se las vamos a colocar a todos en el chat. Como el vacío de hoy era la noche, le correspondía en esta última conferencia a Juan Luis Carter, pues fue ofrecida ayer y paso entonces la mía, que era mañana, la empiezo a dictar en el día de hoy. Si colocamos la charla, tiene que ver con la evaluación, la proyección y las recomendaciones al atletismo a partir de Tokio 2025. Es un punto de evaluación
el atletismo como sistema, no solo como resultado, rol estratégico de la educación en el alto rendimiento. Y pasamos al segundo slide, el diagnóstico del atletismo latinoamericano. Yo no les voy a relatar lo que ya hicimos de medallerías y demás, sino ir más a lo general, algo final de año propio de este altísimo nivel de profesores, entrenadores y directivos que nos escuchan. Ese diagnóstico es que hubo una participación latinoamericana amplia en Tokio, los resultados concentrados en pocos países con medallas y finalistas. Eso es triste decirlo. La mayoría sin acceso, óigase bien, la mayoría sin acceso a semifinales o finales en el Mundial de Tokio por parte de Latinoamérica. Y es un patrón que se repite en los ciclos olímpicos y lo mundialista. En conclusión, el problema no es el talento, es el sistema, es la estructura. Ahora, ese talento sin sistema se debe a procesos deportivos interrumpidos, es decir, un niño joven en la universidad empieza a dejar a tener el proceso recreativo, competitivo, deportivo. Hay una débil, muy débil en Latinoamérica articulación, lo hemos dicho, entre lo que es la escuela, la universidad, la liga a nivel regional, la federación regional y la federación nacional. Hay un gran abandono deportivo entre los 18 y los 23 años. Eso hace perder competencia y competitividad porque, como lo decía ahora Alejandro Grajales, pues ese nivel tan alto de competencias en los Estados Unidos hace que haya mayor competitividad y entonces habrán unos muy buenos competidores que entran a emular. Entonces quedamos en Latinoamérica en una dependencia de esfuerzos individuales. Cada país tiene unos atletas con unos gran esfuerzos. Hay unas escuelas importantes como el salto triple, el salto largo en Cuba, que el salto alto. Igualmente, algo de velocidad en una época en Brasil, la marcha en Perú, por supuesto, el gigante país marchista Ecuador, México no se diga, Guatemala trabaja la marcha, Colombia, etcétera, pero es la sumatoria de esfuerzos individuales, se crea una escuela, pero las escuelas son débiles como sistemas y dependen mucho del esfuerzo individual. El mensaje de nosotros de CEPALAC: sin continuidad educativa y competitiva, no hay alto rendimiento sostenible. Traduciendo eso, es que la escuela eh, construya proceso deportivo competitivo en la universidad se prepare para tener organización. Lo vemos, más de 1000 universidades y colleges en los Estados Unidos con instituciones preparadas y adecuadas para esto, y nosotros lo vamos a tener, y ese es el trabajo de todo el equipo directivo de FAULAC, compuesto por 18 países y, y encabezado por sus directivas, con su directora académico Juan Luis Carter. Entonces, eso es muy importante para nosotros. Ahora, como proyección estratégica, la universidad tiene que ser eje del sistema desde la escuela, es decir, debe haber una mayor vinculación entre las universidades y los colegios y las escuelas. La Federación de Atletismo Universitario que hemos creado va a trabajar incansablemente, y le hago un homenaje a los países que ya empezaron a desarrollar su federación nacional: Chile, Colombia, España, a cerrar el eslabón perdido. La escuela descubre, eso es lo más importante, empezar a trabajar el deporte escolar competitivo
con mayor fortaleza para que la escuela descubra, la universidad consolida y que no termine lo que está pasando ahora, la carrera del atleta, de tal manera que ese atleta de alto rendimiento tiene una ventana desde los 20 años a los 28 años. Y la proyección es que nosotros tenemos que ayudar a estos profesores, 234 gestores de FAULAC y los que nos asisten a estos seminarios, a estos encuentros, a estos diplomados, ampliar la base real de atletas de alto nivel en Latinoamérica. Es decir, esa pirámide deportiva competitiva tiene que ser más grande en la base, como lo decimos, desde la escuela. Las recomendaciones finales, masificar en la escuela, eh, impulsar circuito escolar y universitario en lo local, en lo nacional, en lo latinoamericano estable. Ese es nuestro trabajo 2026. No podremos terminar el año 2026 sin tener la masificación en mostrar el escenario escolar con la milla urbana para que haya una estructura comercial para que los entrenadores sean vistos por las empresas, por los colegios, por las escuelas y se conviertan en una necesidad y poder articular más los clubes con las ligas y las federaciones a través de las escuelas y las universidades para que haya un acompañamiento integral, deporte, educación, salud y apoyo social. Sostener el atleta dentro del sistema inicialmente escolar y luego universitario, luego en la federación regional, en el club, debe estar siempre y por supuesto poder ingresar al sistema federativo y quiera lo Dios al sistema olímpico para que nos represente muy bien. La lección de Tokio 2025 es que América Latina, Latinoamérica compite cuando construye procesos. Ecuador hace un proceso en Cuenca interesante, en Sao Paulo, en diferentes ciudades del Brasil, se tienen unos procesos interesantes como México, que hizo los Juegos Olímpicos hace 54, no, 58 años, unos procesos en maratón, en media maratón, en marcha atlética, y que la escuela y la universidad son la base del futuro deportivo. Es lo que tenemos nosotros que quebrar, ese circuito mundialista y olímpico, quebrarlo con la escuela y la universidad. Y ya lo dijimos, la escuela y la universidad, y no podemos ser ausentes de que nuestros atletas vayan a los Estados Unidos, vayan a España, vayan a Alemania, vayan a Inglaterra, en diferentes, si los jamaiquinos masivamente van a los Estados Unidos, ¿por qué nosotros, los profesores, tienen que irse para los Estados Unidos a tener ese rol protagónico competitivo de alto rendimiento en las universidades y poder dar un mayor aprendizaje? Gratitud a esa oferta que nos han dado Emperatriz González y Alejandro Grajales en este final de año. El mensaje final nuestro es invertir en atletismo escolar y universitario, es invertir en talento. Indudablemente que tenemos que trabajar desde de la mano de la educación y el desarrollo regional. Con esto termino nuestro mensaje, siendo las 8:02. Mañana nos vemos, agradecemos, ojalá firmen todos, hagan diligencia en el formato y mañana nos vemos a las 6 de la tarde, hora de Colombia. Bueno, muchas gracias, una feliz noche y nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Gracias.